Tre uomini si ritrovarono nelle mani un'enorme ricchezza. Tres hombres se encuentran Grazie alla con una generosità enorme riqueza entre las manos, gracias a la generosidad de su Señor que parte para un largo quel viaje. padrone però un Ese giorno patrón, sin ritornerà embargo, un día e volverá y chiameranno llamará de quei nuevo a servi aquellos con la siervos speranza di con la poter esperanza de gioire con poder loro gozar con per ellos come nel por la frattempo forma en fatto que durante ese fruttare le tiempo sue hicieron riquezze. fructificar sus bienes. La parabola che abbiamo La ascoltato parábola que hemos ci escuchado invita allora a nos invita a soffermarci detenernos su due en dos percorsi: itinerarios: il viaggio di Gesù el viaje de e il Jesús viaggio della y el nostra viaje de vita. nuestra vida. Il viaggio di Gesù. All'inizio della parabola egli El parla viaje di de un Jesús, uomo al che inicio de la partendo parábola, con un él habla viaggio de un hombre chiamò que i al suoi salir de servi viaje llamó a e sus segnò loro servidores y les l'incredere. confió sus bienes. Questo viaggio Este viaje presenta il evoca mistero el stesso di misterio Cristo. mismo de Cristo, Dio fatto Dios uomo alla hecho sua hombre, su risurrezione e resurrección y ascensione al ascensión al cielo. cielo. Egli infatti Él che que era bajó sceso desde dal el cielo seno dal del Padre Padre per venire para venir incontro al encuentro all'umanità, de la humanidad, morendo ha muriendo distrutto la destruyó la morte e muerte y risorgendo è resucitando ritornato al volvió al Padre. Padre. Concludendo la sua vicenda terrena, Al concluir Gesù su compie jornada terrena, il suo Jesús ritorno, emprende viaggio di su ritorno viaje de regreso presso il Padre. hacia el Ma Padre. prima di Pero partire antes de ci ha partir nos consegnato i suoi entregó sus beni, bienes, un vero e un proprio auténtico capitale. capital. Ci ha lasciato se Nos dejó a stesso sí mismo en la la Eucaristía, sua su parola di palabra de vita, la vida, sua santa a su anima come Madre nostra como Madre madre, e nuestra, ha y distribuito i doni distribuyó dello los dones Spirito del Santo Espíritu Santo perché noi para que possiamo nosotros continuare podamos la sua continuar su opera obra nel en el mondo. mundo. Questi talenti sono elargiti Estos talentos son otorgados, especifica el secondo la Evangelio, capacità di a ciascuno cada uno según su e quindi capacidad, per una y missione por tanto personale para che il una Signore misión ci affida personal que el nella Señor vita nos confía en la quotidiana, vida nella cotidiana, società, nella en la Chiesa. sociedad y en la Lo afferma iglesia. anche l'Apostolo Lo Paolo afirma su también el ciascuno di apóstol noi. Pablo. È stata Cada uno de data la nosotros ha grazia recibido su secondo propio la don misura della en la nostra medida que possibilità. Cristo Per los ha questo detto distribuido. sceso in Por alto eso dice la ha Escritura, portato cuando con sé subió a lo alto, prigionieri, llevó ha consigo a los distribuito doni agli cautivos y uomini. repartió dones a los hombres. Fissiamo ancora lo sguardo su Gesù, Fijemos la mirada aún en tutto ha Jesús, ricevuto dalle mani que del recibió Padre, todo de las manos del ma non ha Padre, tenuto pero questa no ricchezza retuvo per esa sé, riqueza para sí. non ritiene un privilegio di No essere come consideró esta Dio, igualdad con svuotò se Dios como stesso, algo que debía guardar assumendosi la celosamente. Al condizione di contrario, servo. se anonadó a sí mismo tomando la condición Si è de servidor, rivestito dice della Pablo. nostra fragile Se umanità, revistió de nuestra fragilidad venendo humana. come buon Como el samaritano buen nei nostri samaritano afflitti. alivió nuestras Si è fatto heridas, povero se per hizo pobre arricchirci nella para vita divina. enriquecernos con la vida divina È salito y sulla subió croce, a la cruz. lui, che Él, era senza peccato. que no tenía pecado, Dio lo fece Dios peccato in lo nostro identificó con favore. el pecado en favor In nostro nuestro, favore. en nuestro favor. Lo fece peccato in nostro Lo hizo favore. pecado en nuestro favor. Gesù ha vissuto per Jesús noi, vivió para in nosotros, nostro en favore. favor nuestro. Ecco che cosa ha Esta es la intrattenuto il suo razón que viaggio inspiró nel su mondo camino por el prima di mundo arrivare al Padre. antes de subir al Padre. E la parabola odierna però La ci palabra que dice hemos che escuchado pure hoy, sin embargo, nos dice padrone di que quei servi también tornò que el e padrón volle regresó regolare i conti y con quiso loro. arreglar las cuentas con sus servidores. Infatti, il De primo hecho, viaggio verso il el Padre primer ne viaje hacia el seguirà, Padre seguirá che otro, Gesù que compierà Jesús realizará alla al fine final de dei los tempi, tiempos, quando cuando tornerà volverá nella en la gloria e ci vorrà y incontrare querrá di encontrarnos de nuevo per fare para il ajustar las rendiconto, cuentas, il rendiconto della storia ajustar las e cuentas de la introdurci nella historia e gloria della introducirnos vita en la eterna. alegría de la vida E allora eterna. Y dobbiamo entonces debemos chiederci preguntarnos, come ci troverà ¿cómo nos il encontrará el Signore Señor quando tornerà? cuando vuelva? Come mi presenterò ¿Cómo me io presentaré a la all'appuntamento cita con que Lui? tengo con Él? Questo interrogativo ci porta al secondo momento, Este interrogante nos lleva al il viaggio segundo della nostra momento, vita. el viaje de nuestra vida. Quale strada percorriamo ¿Qué noi camino recorremos nosotros nella nostra vita? en nuestra vida? Quella di Gesù ¿El de Jesús che si è fatto que se hizo don oppure la o strada por el dell'egoismo, contrario, el camino del egoísmo? quella delle mani aperte, Miren, tienen las manos abiertas hacia los otros para donar, le mani chiuse o tenemos las manos cerradas para tener más e custodirci soltanto. y solamente cuidarnos. La parabola ci dice che ciascuno La di parábola noi, nos dice que cada uno de nosotros, según las propias capacidades y posibilidades, ha recibido los talentos.
Cuidado, no nos dejemos engañar por el lenguaje común. Aquí no se trata de capacidades personales, sino, como decíamos, de los bienes del Señor, de aquello que Cristo nos dejó al volver al Padre. Con esos bienes Él nos ha dado su Espíritu, en el cual fuimos hechos hijos de Dios y gracias al cual podemos gastar la vida dando testimonio del Evangelio y edificando el reino de Dios. El gran capital que ha sido puesto en nuestras manos es el amor del Señor, fundamento de nuestra vida y fuerza de nuestro camino. Y entonces debemos preguntarnos, ¿qué hago con un don tan grande a lo largo del viaje de mi vida? La parábola nos dice que los primeros dos servidores multiplicaron el don recibido, mientras el tercero, más que fiarse de su señor que le dio, le tuvo miedo y permaneció como paralizado. No arriesgó, no se involucró y terminó por enterrar el talento. Y esto vale también para nosotros. Podemos multiplicar lo que hemos recibido, haciendo de nuestra vida una ofrenda de amor para los demás. O podemos vivir bloqueados por una falsa imagen de Dios y a causa del miedo, esconder bajo tierra el tesoro que hemos recibido. Pensamos solo en nosotros mismos, sin apasionarnos más que por nuestras propias conveniencias e intereses, sin comprometernos. La pregunta es muy clara. Los primeros dos, negociando con los talentos, arriesgan. Y la pregunta que yo hago, ¿yo arriesgo? ¿Arriesgo mi vida? ¿Yo arriesgo con la fuerza de mi fe? Yo como cristiana, como cristiano, ¿sé arriesgar? ¿O me cierro en mí mismo por miedo? Hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de los Pobres, la parábola de los talentos nos sirve de advertencia para verificar con qué espíritu estamos afrontando el viaje de la vida. Hemos recibido del Señor el don de su amor y estamos llamados a ser don para los demás. El amor con el que Jesús se ha ocupado de nosotros, el aceite de la misericordia y de la compasión con el que ha curado nuestras heridas, la llama del Espíritu con la que ha abierto nuestros corazones a la alegría y a la esperanza, son bienes que no podemos guardar solo para nosotros mismos, administrarlos por nuestra cuenta o esconderlos bajo tierra. Colmados de dones, estamos llamados a hacernos don. Nosotros que hemos recibido tantos dones, tenemos que hacernos don para los demás. La imagen usada por las parábolas son muy elocuentes. Si no multiplicamos el amor alrededor nuestro, la vida se apaga en las tinieblas. Si no ponemos a circular los talentos recibidos, la existencia acaba bajo tierra. Es decir, es como si estuviésemos ya muertos. Hermanos y hermanas, ¿cuántos cristianos están enterrados? ¿Cuántos cristianos viven la fe como si vivieran bajo tierra? Pensemos entonces en tantas pobrezas materiales, a las pobrezas culturales y a las pobrezas espirituales de nuestro mundo, en las existencias heridas que habitan en nuestras ciudades, en los pobres que se han convertido invisibles, cuyo grito de dolor es sofocado por la indiferencia general de una sociedad muy ocupada y distraída. Cuando pensamos en la pobreza, no tenemos que olvidar el pudor. La pobreza es púdica, se esconde.
Tenemos que ir nosotros a buscarla con valentía. Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati. Pensemos en cuántos están oprimidos, cansados, marginados, en las víctimas de las guerras y en aquellos que dejan su tierra arriesgando la vida, en aquellos que están sin pan, sin trabajo y sin esperanza. Tantas pobrezas cotidianas. Y no son uno, dos o tres, son una multitud. Los pobres son una multitud. Y pensando en esta inmensa multitud de pobres, el mensaje del Evangelio es claro. No enterremos los bienes del Señor. Hagamos que circule la caridad. Compartamos nuestro pan. Multipliquemos el amor. La pobreza es un escándalo. La pobreza es un escándalo. Cuando el Señor vuelva nos pedirá cuenta y como escribía San Ambrosio nos dirá: ¿por qué han tolerado que muchos pobres muriesen de hambre? Cuando ustedes poseían oro con el cual procurar comida para darles. ¿Por qué tantos esclavos han sido vendidos y maltratados por los enemigos sin que nadie se haya preocupado de rescatarlos? Recemos para que cada uno de nosotros, según el don recibido y la misión que le ha sido confiada, se comprometa a hacer fructificar la caridad, y a ser cercano a algún pobre. Recemos para que también nosotros, al terminar nuestro viaje, después de haber acogido a Cristo en estos hermanos y hermanas con quienes Él mismo se ha identificado, podamos escuchar que nos dice: está bien, siervo bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor.